like a fire. For you I will go all the way, I wanna take you higher. I keep it steady, that's how I do it. This beat is heavy, so heavy, you're gonna feel it. You are the reason that I breathe. You are the reason that I still believe. You are my destiny, J-Ho. No, there is nothing that can stop us. Nothing can ever come between us. So come and dance with me, J-Ho. Catch me, come on, catch me. I want you now. I know you can save me, I need you now. I am yours forever, yes, forever. I will follow anywhere, in any way. Never gonna let go. Escape away, I'll take you to a place. This fantasy of you and me, I'll never lose my chance. J-Ho, J-Ho, yeah. I can feel you rushing through my veins. There's an ocean in my heart, I will never be the same. Just keep it burning, yeah, baby, just keep it coming. You're gonna find out, baby, I'm one in a million. You are the reason that I breathe. You are the reason that I still believe. You are my destiny, J-Ho. No, there is nothing that can stop us. Nothing can ever come between us. So come and dance with me, J-Ho. Señor Ministro de Economía, Contador Daniel Astori, reciba de todos nosotros un fuerte aplauso por haber estado acá con nosotros. Señor Ministro del Interior, don Eduardo Bonomi, señora Ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz, señora Ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Carolina Cose, señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Tabaré Aguerre, señora Ministra de Turismo, profesora Lilian Quechichán, señor Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, contador Pablo Ferreri, señor Presidente del Banco Central del Uruguay, economista Mario Vergara, señor Secretario General de ADM, don Enrique Giner, y tesorero de la Universidad, de la empresa, señores representantes de países miembros y amigos, por supuesto, países amigos, señores presidentes y representantes de las cámaras empresariales y asociaciones profesionales de nuestro país, señores de los medios de comunicación, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, señores decanos, docentes y alumnos de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores, por mi intermedio, reciban una cálida bienvenida a este almuerzo de trabajo tan importante para todos nosotros. Y si es tan importante, entonces procuremos escuchar todo lo que el señor ministro va a decirnos. Saludo también, permítanme, al presidente de la Cámara Uruguay de Estados Unidos, que está conectado en directo, que es el doctor Horacio Naever, y al doctor Miguel Mato, también al director de la Escuela de Negocios de Madrid y de FCSEM, profesor Javier Sardoya. Te saludo desde aquí, querido amigo, que te vaya bien en el tratamiento. Saludo al presidente de la Asociación de Marketing de España, el doctor Víctor Conde, a la presidenta de la Asociación de Dirigentes de Empresas de la República Argentina, doctora Elizabeth O'Donnell, y al Club de Ejecutivos de Asunción del Paraguay, que están todos conectados, y además a las cámaras de comercio del interior del país que están conectados, y a sus presidentes. Queridos amigos, decir hoy que la situación mundial es muy compleja es reiterativo, porque es compleja, verdaderamente es compleja. Decir que América Latina también está
con muchos problemas, es reiterativo. Decir que el Mercosur está en graves problemas también es reiterativo. Que tenemos que entregar la presidencia o no, también es reiterativo. ¿Qué es lo que podemos decir que no sea reiterativo? Que hace muchos años venimos diciendo lo mismo, que muchos años hablamos de crisis, que hicimos toda una agenda con todas las crisis que han sucedido, y no desde 1929, sino en los últimos años, cada instante tenemos una crisis. Con los atentados que existen en cada uno de los países hoy en día y no sabemos cuándo ocurren y dónde ocurren, también es reiterativo. Por lo tanto, para la Asociación de Dirigentes de Marketing, la Asociación de Dirigentes de Marketing, recuérdenlo bien, es lo que nos conduce en todos nuestros ámbitos de la vida, más allá de nuestra profesión y de nuestra vida. Está con nosotros, dentro de nosotros. Lo que nosotros decimos es: encaremos los problemas que hoy tenemos, nos gusten o no nos gusten, con sentido positivo, porque el pasado ya pasó y el futuro no sabemos qué nos va a deparar. Lo que sí sabemos es el presente que tenemos, y si bien lo hacemos vamos a tener un gran futuro, y si seguimos llorando, lamentablemente vamos a volver al pasado. Por lo tanto, nuestra asociación mira hacia adelante, con optimismo, con credo y con confianza. La confianza es lo más importante, y creemos en quien ahora nos va a dirigir la palabra, que es el señor Ministro de Economía y Finanzas. Creemos en su propuesta y creemos que tenemos que apoyar, con algún matiz, más o menos, no importa, pero hay que apoyarla, porque somos todos uruguayos. No importa el color de nuestra bandera, somos todos uruguayos, y recuerden, el 100% descendiente de europeos, recuérdenlo. Así que yo no le digo más nada, señores. Con optimismo y con credo vamos a salir adelante. Señor Ministro, lo invito a su conferencia. Aplausos. Bueno, como es habitual, el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay hace entrega de una obra de artista plástico nacional al ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori. Bueno, a partir de este momento, y con el silencio, por favor, de todos los presentes, le invitamos a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Y por supuesto, buenas tardes con mi agradecimiento por la presencia de todos ustedes aquí en este encuentro, que debo una vez más agradecer a la Asociación de Dirigentes de Marketing, y especialmente en la persona de su presidente, nuestro querido amigo Jorge Abuchalja. Obviamente adhiero a las normas de protocolo de las que hizo gala Jorge cuando inició sus palabras. Yo quiero hacer un saludo general, sobre todo para no correr el riesgo de omitir a nadie. Eso sí, les quiero pedir licencia para saludar especialmente a mis compañeros y compañeras del gobierno, a quienes agradezco de todo corazón la compañía en este evento. Si podemos poner en pantalla la carátula, podríamos decir así, de esta charla. Quiero comenzar por decir que he decidido llamarla el desafío de mantener el rumbo, porque es la responsabilidad sintética, digamos así, integral, que desde el equipo económico, y me tomo el atrevimiento de representar no solo al Ministerio de Economía, sino al Banco Central y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, experimentamos en las circunstancias que estamos viviendo. Por diversos motivos,
entorno global complicado, entorno regional difícil y, por supuesto, complicaciones internas también importantes, hacen que el barco se mueva. Y cuando el barco se mueve, a mi juicio, lo fundamental es tener clara la orientación hacia la cual queremos ir. La orientación hacia la cual debemos dirigir y en particular estimular conductas para que así sea en el país en su conjunto. Y lo quiero señalar por dos razones fundamentales. La primera y más importante, queremos mantener el rumbo porque creemos en este rumbo. Estamos firmemente convencidos de que esta es la orientación económica que necesita el Uruguay. Y lo estamos porque el país ha tenido buenos resultados con esta orientación. Por supuesto que no dejo de lado la colaboración que hemos tenido durante buena parte de nuestro periodo de condiciones externas favorables, no me olvido de ellas. Tampoco me olvido de todo lo que falta por hacer. Pero precisamente para hacer todo lo que falta, yo creo en esta orientación que ha venido siguiendo el país. Y el país ha tenido cambios importantes en los últimos años. Muchas veces yo he compartido con ustedes en diversos encuentros que no queremos ser los cajeros del gobierno. Estamos para contribuir desde la política económica a promover transformaciones estructurales e institucionales importantes. Y a mí me parece que el país, desde este punto de vista, cambió mucho en los últimos años. Y cambió mucho para mejor. Y por eso es que creemos en que hay que mantener el rumbo y la orientación. Hay una segunda razón, y es que este rumbo, esta orientación, y ya lo adelantamos hace un minuto, está hostigada por condiciones que no son fáciles. Pero, como vamos a ver en el correr de esta conversación, ya están mostrando, a veces levemente, a veces sutilmente, indicios de que van a venir tiempos mejores. Yo sé que el mundo sigue volátil e incierto y sé que en la región sigue habiendo problemas y en el Uruguay también. Pero vamos a ver que hay luces de esperanza del comienzo de una reversión importante de estos aspectos. Es por esta razón que también es fundamental mantener la orientación, con mucha convicción, con mucha decisión, con mucha persistencia, obviamente, corrigiendo errores, que también los cometemos, por supuesto. Y quiero señalar que desde el equipo económico estamos abiertos a compartir reflexiones sobre este punto que nos ayuden a trabajar cada vez mejor. Comencemos entonces con la presentación. Les propongo abordar de la manera más sintética posible estos 4 conjuntos de aspectos que son muy importantes a los efectos de la reflexión que hemos propuesto. En primer lugar, un repaso al nuevo escenario macroeconómico que tiene algunas pequeñas novedades positivas, como les adelantaba recién. En segundo lugar, la imprescindible consistencia que tiene que haber en las políticas macroeconómicas, que constituye una característica fundamental de su eficacia si tenemos políticas macroeconómicas contradictorias
no va a ser posible corregir los errores, ni mucho menos los defectos que podamos tener. La fortaleza financiera del país, que es un capital extraordinariamente importante que ha construido el Uruguay con su esfuerzo y que es uno de los cambios estructurales e institucionales de los que hablábamos recién. Y finalmente, el camino que hay que tener siempre imprescindiblemente cuando se enfrenta a una corriente negativa, que es ir contra ella, enfrentarla, encararla y precisamente ir en el sentido inverso al que nos lleva, nos guste o no nos guste, el proceso negativo. Y eso tiene un nombre, un único nombre genuino, fundamental, para ir contra la fase negativa del ciclo. Y ese concepto es la inversión. Y con eso es que quiero cerrar la conversación de hoy. Vayamos al nuevo escenario macroeconómico del que hablábamos recién. Como dice allí, la economía mundial sigue volátil, sigue incierta, no logra recuperarse, aunque se está esperando, y ustedes lo ven en el área derecha de esta lámina, una leve tendencia, primero, a el enlentecimiento de la caída y segundo, a la recuperación. En rojo tenemos a las economías emergentes y en verde, en la parte inferior, al mundo. Por supuesto que estamos con cifras menores a las que teníamos hace 10 años. Nosotros sabemos que el mundo hace 10 años estaba creciendo al 5.1% de promedio anual y hoy está creciendo al 3.4%. Las economías emergentes crecían al 7.7% y hoy lo hacen al 4.5%. Pero en todo caso, el área derecha, la que está subrayada por la superficie sombreada, nos muestra indicios de recuperación aún en la incertidumbre de la que hablábamos hoy. Este magro desempeño de la economía global se refleja en algo muy importante para el Uruguay, que refiere a la caída de flujos comerciales, aunque yo quisiera diferenciar mucho el efecto de los volúmenes físicos del comercio, que son más pequeños que antes, pero no son los que explican la caída, del fenómeno de los precios, que precisamente están en color más claro y son el factor explicativo más importante del deterioro comercial que hemos tenido en los últimos años. Pero, sin embargo, no puedo dejar de analizar el tema del comercio y de los precios sin compartir con ustedes que en el marco de estas tendencias, productos muy relevantes para el Uruguay están ingresando en áreas con resultados superiores a los de los últimos años. Noten ustedes en la parte superior de estas láminas la evolución reciente de los precios de la soja y el arroz, con una notoria tendencia a la recuperación en los últimos tiempos. No sucede lo mismo con la carne y la leche en polvo, aunque en este caso podríamos hablar en las épocas más recientes de una disminución del ritmo de decrecimiento que han tenido en los últimos años. Vayamos ahora a algunos indicadores sobre la economía brasileña que también muestran, como vamos a ver enseguida, indicios de mejora. Arriba, a la izquierda de esta lámina, tenemos estimaciones sobre el crecimiento esperado del Producto Bruto Interno de Brasil.
En la primera lámina de la izquierda arriba estamos viendo una corrección de expectativas para este año 2016. Veníamos compartiendo en las últimas presentaciones una estimación de caída del 3.8% de la economía brasileña. La última corrección al alza de esta previsión, que fue el mes pasado, ha llegado a colocar en 3.3% la previsión de caída. Esto es 5 décimas más arriba que la última expectativa. Y para 2017, cuando se esperaba una caída de 3 décimas del producto, se está esperando ahora un crecimiento de la economía brasileña de 1.1% para el próximo año. A la derecha tenemos el índice de confianza. El índice de confianza que en el color verde es la confianza empresarial y en el color azul la confianza del consumidor. He subrayado para ustedes la parte que está más a la derecha de estas gráficas, donde ustedes pueden ver un claro crecimiento de los dos índices de confianza en los últimos tiempos, de modo de revelar una reversión de la tendencia de estas variables que es muy clara y que es tan importante para Uruguay. En la parte inferior de esta lámina tenemos a la derecha la evolución de la apreciación del real, que es muy importante precisamente hacia mayo de este año. Fíjense ustedes la importante evolución de la apreciación del real en los últimos tiempos, lo cual es un buen dato para Uruguay, y la disminución de la inflación que está en la parte derecha inferior de esta gráfica. Veamos lo que pasa en la Argentina, donde tendríamos que estar sacando, creo yo, conclusiones similares. A la izquierda, una caída notoria del riesgo crediticio que está medido en puntos básicos, como ustedes ven. Estamos pasando de un nivel de 1.100 puntos básicos a un nivel de aproximadamente 500 puntos básicos en el periodo que va de enero de 2014 hasta el mes pasado. Esta posición de 500 puntos básicos de riesgo crediticio en la Argentina es un indicador muy importante de la evolución que desde este punto de vista tienen los vecinos, que también mejoran en sus expectativas de crecimiento. En azul, a la derecha, están las previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre Argentina. Y en verde, al lado, las previsiones del Banco Central de la República Argentina. Son distintas, son muy cercanas, son parecidas, pero en los dos casos hay un indicio de mejoramiento importante. Para 2016, uno y otro prevén caídas de 1.2 y 1.4, que significan mejoras de las recientes previsiones de ambas instituciones. Y a la derecha, para el año próximo, tenemos una estimación de crecimiento en la Argentina de 2.8 por parte del Fondo Monetario y de 3.2 por parte de la CEPAL. Quiere decir que tanto en la situación de Brasil como en la situación de la Argentina, nuestros vecinos tan influyentes en la economía uruguaya están empezando a surgir indicios favorables. Obviamente, los datos del primer trimestre ahora llegando a nuestro país, que son los últimos que tenemos de parte de las cuentas nacionales, confirman dificultades muy claras que tenemos Uruguay para retomar la senda de un crecimiento vigoroso. El último trimestre nos
permitió comprobar una caída interanual de 0,1 punto, aunque también creció en 0,1 punto la medición desestacionalizada del Producto Bruto Interno. Pero en todo caso, la gráfica es absolutamente ilustrativa. Uruguay tiene un notorio enlentecimiento de su crecimiento. Lo hemos llamado desaceleración en las últimas presentaciones y esta gráfica lo está mostrando claramente. Sin embargo, y esto es importante desde muchos puntos de vista que abordaremos en el resto de nuestra conversación, Uruguay sigue diferenciándose positivamente en la región y lo sigue haciendo como lo hizo en el pasado. Uruguay es el color más oscuro, luego en colores más claros, celeste y verde, están Argentina y Brasil. Lo hizo en el pasado notoriamente y lo sigue haciendo en las perspectivas, porque las mediciones o previsiones que tenemos para el próximo año, en el caso de Argentina y Brasil, que están encuadradas en ese rectángulo rojo que hay a la derecha de la lámina, son absolutamente inferiores, claramente inferiores a las que tenemos para Uruguay. La previsión del gobierno en la materia es la que está contenida en el proyecto de ley de rendición de cuentas y es de un crecimiento de 0,5 punto del producto para este año 2016. La diferenciación que hubo hasta ahora de parte de Uruguay en la región ha sido uno de los capitales o fortalezas del país, sin duda. Nosotros a veces hemos hablado de desacople de la región, pero en realidad tendríamos que estar señalando que la diferenciación ha sido, entre otras cosas, uno de los factores explicativos para que Uruguay siga mereciendo confianza dentro y fuera del país, con resultados muy importantes, entre otras cosas, desde el punto de vista financiero. Veamos ahora algunos indicadores de actividad que dan señales positivas ahora en el Uruguay. Recién dijimos, estamos desacelerados. Dijimos, estamos diferenciados de la región aún en la desaceleración. Ahora veamos indicios positivos, no sobre el mundo, no sobre la región, no sobre Argentina y Brasil, sino sobre Uruguay. A la izquierda arriba, una reversión de la caída de las importaciones. Aunque parezca a primera vista que no es un buen dato, la evolución de las importaciones creciendo y dependiendo de su composición es un indicio de recuperación de un país. Sobre todo si, como vamos a ver inmediatamente, la importación de bienes de capital como parte de ese incremento está jugando un papel fundamental. No sería tan bueno el dato si un país gastara solamente en importaciones de consumo, aun cuando fueran importaciones de consumo duradero. Pero cuando las importaciones empiezan nuevamente a quebrar la evolución descendente, como se ve arriba a la izquierda, dentro del círculo rojo, y ese aumento tiene que ver con la importación de bienes de capital que está al lado, a la derecha de la gráfica, el dato, no tengan dudas, es bueno. Y precisamente a la derecha de esta gráfica estamos viendo cómo en los últimos meses, a partir de mayo de este año, empezó a revertirse la caída de las importaciones de bienes de capital, particularmente en la industria manufacturera. El último dato trimestral de importaciones de bienes de capital que recoge la Cámara de Industrias es espectacular. Es tan espectacular que debe estar afectado por algún factor circunstancial que yo no conozco, porque da un aumento de 93% en la importación
de bienes de capital para la industria. Pero más allá de la representatividad estadística de esta cifra, lo que importa es que las importaciones de bienes de capital para la industria están volviendo a crecer en el Uruguay. Y esto repercute, obviamente, en el mundo del trabajo. Abajo, a la izquierda, se aprecia una notoria caída en los últimos meses del seguro de desempleo, después de haber tenido un crecimiento enorme hasta hace muy poco tiempo, y particularmente hasta septiembre del año pasado. Pero es evidente que desde los últimos meses del año pasado hasta hoy, el seguro de desempleo está cayendo. Y eso solo quiere decir que el mundo del trabajo está mejorando, que hay mayores oportunidades de empleo y que ha comenzado a haber una caída de la tasa de desempleo en el país. Y no quiero dejar de mencionar la evolución de un rubro que es fundamental para el país. Estoy hablando del principal rubro de exportación de bienes y servicios del Uruguay, que es la venta de servicios turísticos, una venta tradicional, pero que aún en estos tiempos difíciles y complicados ha venido batiendo récords. El último dato que nos está indicando que ingresaron al país 3.150.000 personas en el año anualizado que finalizó en marzo de este año es extraordinariamente importante. Porque muchas veces nos concentramos en la evolución de los bienes, nos olvidamos de los servicios e incluso cuando vamos a analizar los servicios, omitimos los servicios tradicionales como el turismo y la logística que siguen generando oportunidades e ingresos muy importantes para el Uruguay. La inversión en maquinaria y equipos, volvamos sobre ella, ha mostrado, como les decía recién, una importante mejora en los últimos meses y esto sacando o descartando ese pico alto que es la incorporación de Montes del Plata en cuanto a la inversión de maquinaria y equipo. Esperemos que vuelva la pantalla. Visualizamos nuevamente en esta gráfica precisamente la importancia, un segundito por favor, la importancia del crecimiento reciente que han tenido las importaciones de maquinaria y equipo. Acá tenemos una comparación del total de la economía precisamente con el ciclo, la tendencia de estas importaciones que marcan justamente en el extremo derecho de la gráfica el crecimiento que estamos destacando. Vayamos ahora, en el marco de este escenario macroeconómico, a destacar la consistencia que tiene que haber en las políticas macroeconómicas que practica el país como clave fundamental de la posibilidad de retomar lo antes posible niveles de crecimiento superiores a los que tenemos en la actualidad. Obviamente, esta preocupación comienza por señalar uno de los desequilibrios macroeconómicos más importantes que tiene el Uruguay, que son las presiones inflacionarias. Ahora bien, también hay noticias positivas en el marco del análisis de las presiones inflacionarias que han llevado a la inflación a datos observados que están muy por encima, obviamente, del rango meta que nos hemos trazado. Pero la primera noticia positiva que yo quiero darles, y la voy a apuntalar con estas dos gráficas que estoy exhibiendo en este momento, es que el corazón de la inflación, lo que los economistas llamamos inflación subyacente,
esa inflación que tiene que ver no con la volatilidad de los precios de algunos productos, sino con la permanencia de algunos precios fundamentales, no solo está bajando, sino que se está aproximando al dato observado de inflación, que viene ya por tercer mes consecutivo, y lo anuncio desde ya, descendiendo en el país. ¿Por qué estas dos gráficas son importantes? Para mostrarles precisamente la gran influencia que factores circunstanciales han tenido en el crecimiento de la inflación de los últimos tiempos. A la izquierda, la evolución de los precios de frutas y verduras, que aumentaron 22% en lo que va del año, de este año 2016, explicando 8 décimas del alza del índice de precios al consumo en enero-mayo. Explican 8 décimas de crecimiento de ese índice. Y obviamente no estamos hablando de un factor estructural. Estamos hablando de precios de frutas y verduras que a su vez tienen orígenes diferentes, que van desde factores climáticos hasta factores de comercialización, pero que son circunstanciales. Y a la derecha, la gran influencia que han tenido en los últimos tiempos, precisamente el encarecimiento de productos como los cigarrillos, que crecieron 29% en el último año, teniendo una incidencia de 7 décimas en la explicación de la evolución de la inflación en los últimos meses. Un nuevo factor circunstancial, en este caso una suba de precios de un producto que está siendo combatido por el gobierno, por cierto, lo cual compartimos totalmente, pero que tiene una influencia decisiva en la explicación de la inflación, como tendrá una influencia decisiva en la explicación de por qué va a comenzar a descender el ritmo inflacionario en los próximos meses. Ya ha comenzado, ya tenemos una trayectoria de 3 meses de descenso y la vamos a seguir teniendo. Ahora bien, la suba del tipo de cambio también contribuyó al aumento de la inflación, al igual que en otros países de la región. Ahí, en el extremo derecho de la curva, ustedes tienen encerrado en un círculo rojo precisamente la evolución que hasta hace poco tiempo, porque ahora se ha revertido la tendencia, ha tenido el crecimiento del tipo de cambio en la inflación. A la izquierda, la evolución del tipo de cambio nominal, promedios mensuales, y a la derecha, precisamente, el porcentaje de 18,4 que en los 12 meses terminados a mayo de este año tuvo el tipo de cambio nominal, junto a la comparación de otros países donde ocurrió lo mismo, tendiendo a explicar una parte al menos del crecimiento inflacionario. Nuestro Banco Central practica la política cambiaria indicada, la política cambiaria que se caracteriza por su flexibilidad. Flexibilidad que permite absorber impactos del exterior, reduciendo o eliminando ajustes bruscos al alza o a la baja. En ese sentido, estando por arriba del rango que nos hemos trazado, al igual que otros países, voy a volver a la lámina anterior porque quiero que vean que no solo Uruguay está por encima del rango meta de inflación. La inflación observada son los circulitos rojos que ustedes ven ahí, y los rangos que esos países se han propuesto son las líneas azules que están por debajo de los circulitos rojos. En todos esos países, esto es en Perú, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Colombia, la inflación observada está por encima del rango meta. O sea que la dificultad la compartimos con otros países absolutamente comparables desde este punto de vista. Obviamente, nuestra
intención es seguir trabajando con políticas macroeconómicas consistentes que nos conduzca, como muestra la parte inferior de esta gráfica, a un descenso de la inflación. Las barras azules están mostrando la inflación observada en Uruguay. Las barras amarillas están indicando las proyecciones que tenemos para este periodo de gobierno. Solo que la parte superior está indicando el ingrediente político imprescindible para que esto pueda ocurrir. Que haya una consolidación fiscal, porque la política monetaria no puede trabajar sola. Que se siga practicando una política monetaria contractiva con mucha disciplina, como lo está haciendo el Banco Central del Uruguay. Y que tengamos una política de ingresos flexible, capaz de adaptarse con coherencia a los demás instrumentos y contribuir también con flexibilidad, otra vez la palabra flexibilidad que es fundamental en política económica, al logro de los objetivos que nos hemos trazado. Lamento que esta lámina está un poquito clarita y no sé si ustedes alcanzan a leer lo que en ella dice. Pero en ella dice lo siguiente: si nosotros no hiciéramos nada a partir de hoy, seguramente el déficit fiscal seguiría creciendo y llegaría rápidamente a un 4% para 2019. Ahora bien, en la franja del medio de esta lámina se nos dice que el menor crecimiento a través de un menor gasto nos ayuda a bajar el déficit a 3,5%. Y la parte derecha, que es fundamental, nos dice que las medidas propuestas en el proyecto de ley de rendición de cuentas implican una corrección de un punto del producto en gastos e ingresos públicos, los que nos van a permitir llegar a una meta fiscal al fin del periodo de un déficit de 2,5%, que es el que está en el presupuesto y el que ha sido mantenido en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Esta reducción del déficit fiscal, hoy en 3,6 del producto, el observado, y con la meta de déficit de 2,5 que contiene la rendición de cuentas, nos va a permitir estabilizar la relación deuda-producto, lo cual es fundamental para el país. En la parte inferior de la curva, la roja, es lo que está en el presupuesto. La parte superior es la que hemos programado en la rendición de cuentas después de la corrección de metas que hubo que hacer, precisamente por la complicación del entorno internacional. Y precisamente por esa modificación de esta trayectoria fiscal, por eso la curva de deuda externa neta sobre producto está por encima de la del presupuesto, nos lleva también a modificar precisamente el tope de endeudamiento para lo que resta del periodo. Ese tope es el que está en la parte inferior de la lámina y nos muestra que en 2019 la meta es que el tope de deuda sea igual al del presupuesto, 13.500 millones de dólares, lo cual significará que habremos alcanzado las previsiones que hoy contiene el proyecto de ley de rendición de cuentas. Pero quiero destacar una última característica de esta lámina, que es la estabilización de la relación deuda-producto, deuda bruta sobre el producto y deuda neta sobre el producto, lo cual es absolutamente fundamental para que el país precisamente tenga políticas macroeconómicas consistentes y pueda trabajar sobre los desequilibrios macroeconómicos desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal y también desde el punto de vista de los ingresos. Precisamente es en este contexto que desde el punto de vista de los ingresos el Poder Ejecutivo propuso lineamientos salariales con algunos cambios respecto a las rondas anteriores. ¿Cuál es la gran intención de ese cambio?
tener lineamientos flexibles. Tener lineamientos flexibles que permitan defender las conquistas que el país logró hasta ahora desde el punto de vista laboral y que son absolutamente fundamentales, y si es posible avanzar. Pero hoy ni se puede mantener lo conquistado, ni se puede avanzar con rigideces. La flexibilidad es la característica fundamental para adaptarse a situaciones cambiantes en el mundo, en la región y en el Uruguay. Por eso nos importa mucho el plazo de los acuerdos, de modo de tener acuerdos a 2 o 3 años, porque son factor de estabilidad. Si la flexibilidad está acompañada de estabilidad, es más potente aún. En segundo lugar, una periodicidad semestral de los ajustes salariales. En tercer lugar, una novedad total en la historia de la negociación salarial en el Uruguay: la distinción de sectores, porque no todos los sectores están en la misma situación y no todos tienen la misma capacidad de practicar una política de ingresos que defienda las conquistas logradas hasta ahora y las supere. Porque hay sectores que siguen creciendo mucho, por ejemplo, 4% o más, pero hay sectores que tienen enormes dificultades y hay sectores que están en una situación intermedia. El diferenciar entre estas categorías de sectores a los efectos de definir la política de ingresos es fundamental. Repito, para defender lo que se logró y, si es posible, para avanzar. Y no olvidando jamás la importancia que tiene tener trabajo, la importancia que tiene no perder una fuente de empleo. Ese tiene que ser un objetivo irrenunciable y siempre presente en cualquier negociación salarial. Tenemos previstos también correctivos por inflación a 24 y 36 meses y una cláusula gatillo de esas que operan automáticamente al mes siguiente de producida una situación para un estado que espero nunca alcancemos, que es el de llegar a una inflación de 12%. Obviamente se prevén también aumentos adicionales para los sectores más sumergidos, para los salarios menores, con incrementos de salarios que son los que están en la parte final de la lámina, que se agregan a los logrados en la negociación salarial. A esto es que llamamos entonces la consistencia de la política macroeconómica. Política monetaria, política fiscal y política de ingresos alineadas en función del rumbo o la orientación de la política económica. Este es un país financieramente muy fuerte y la verdad es que no lo decimos para dilapidar ningún capital intangible ni para presumir, pero qué bueno es estar tranquilos desde el punto de vista financiero. Sobre todo cuando estamos trabajando en un escenario difícil. Le pasa a una persona, le pasa a una familia, obviamente le pasa a un país. Y permítanme que lo diga en términos bien sencillos, cuando las cosas están difíciles, tener plata en el bolsillo es muy importante, y hay que cuidarla. Y eso es lo más importante de todo. Esto es, no puede conducirnos a una dilapidación de los recursos ni a un mal uso de los mismos. Es precisamente saber que es un capital fundamental para llegar a condiciones mejores. Yo quiero ser muy sincero con ustedes y decirles que esta fortaleza financiera no soluciona los problemas del Uruguay, en absoluto. Pero qué importante es para apuntalar la transición de condiciones difíciles a condiciones favorables. Entonces, por eso quiero mostrarles a ustedes
En primer lugar, esta comparación fundamental. A la izquierda es la liquidez del gobierno central. Esto excluye a todas las instituciones que no forman parte del gobierno central. Esta es la tesorería del país. Tiene activos líquidos por 2.670 millones de dólares y acceso a líneas contingentes de crédito, de esas que se pueden usar si se necesitan y no se usan si no se necesitan, por 2.420 millones de dólares. Abajo ustedes tienen las 4 instituciones que han concedido a Uruguay estos 2.420 millones de dólares de crédito. Y esas instituciones son el Banco Interamericano de Desarrollo, por 800 millones, el Banco Mundial por 520, el Fondo Latinoamericano de Reservas por 600 y la Corporación Andina de Fomento por 500. Al lado de esta cifra, que llega a superar los 5.000 millones de dólares, están los servicios de deuda de los próximos 12 meses del país, los compromisos que hay que asumir desde el gobierno central. Esos compromisos en los 12 meses que vienen son de 2.370 millones. Comparemos 5.000 millones de reservas con compromisos de un año por 2.370 millones. Y esto se llama solidez financiera. Y tiene todas las características que yo señalé antes. Pero vean ahora cómo ha cambiado el endeudamiento del Uruguay, porque esta es otra manera de ver la solidez financiera. En rojo, arriba, diciembre de 2004. Diciembre de 2004 en rojo arriba. En verde, abajo, diciembre de 2015. Tomemos la primera y veamos que el 35% de la deuda en diciembre de 2004 vencía en los 3 años siguientes. En los 3 años siguientes a diciembre de 2004. Estoy hablando del 35% de la deuda. Ahora, solo el 15% de la deuda vence en los próximos 3 años. A la derecha de la gráfica, arriba, en rojo, la duración promedio de la deuda, más claramente el plazo promedio de los compromisos, 7,4 años. Abajo, en verde, diciembre de 2015, y esto ya ha mejorado, el dato ha mejorado después de algunos eventos que ahora voy a comentar. La duración promedio de la deuda ha pasado a 15 años y medio. Estaba en 7,4, ahora está en 15 y medio. Y esto mejora el perfil de riesgo de la estructura de la deuda pública. Arriba, en azul en moneda extranjera, en verde la madurez promedio. Fíjense ustedes cómo tiende a crecer en los últimos años la duración de la deuda. Esto es el perfil de la deuda para el país. Abajo nos indica que tenemos un 94% de la deuda a tasa fija, esto es contratada a una tasa fija de interés. Antes estábamos en 78%, ahora estamos en 94%. Y la deuda que vence en 12 meses, como la que mostrábamos recién, ha pasado de 4,7% en el pasado a 1,2% en las mediciones actuales. Pese a los cambios en alguna perspectiva que ha mencionado alguna calificadora de riesgos que ha venido examinando periódicamente la situación económica del país, Uruguay cuenta con la calificación crediticia más alta de su historia, que es la que se aprecia aquí, mostrando por un lado el crecimiento de la calificación y por otro lado la ubicación actual
para 3 calificadoras muy importantes del mundo, que son Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Y la superficie sombreada es la evolución del riesgo crediticio del país, con una notoria tendencia al decrecimiento, que es el que también nos permite realizar lo que hemos realizado hace pocos días y que yo considero es una formidable demostración de confianza en el Uruguay. Creo que hemos hecho la mejor salida al mercado en moneda extranjera, en perspectiva global, que hemos logrado hasta el presente en el Uruguay. Uruguay reabrió 2 bonos a 2027 y 2050 respectivamente. Reabrió 2 bonos, tomó crédito por aproximadamente 1.150 millones de dólares y recibió una quintuplicación o una demanda 5 veces mayor a lo que intentó colocar y luego logró con la cifra que acabo de mencionar. El bono 2027 se reabrió con un rendimiento, esto es, con una tasa de interés de 3,52%. Yo repito, 3,52%. Yo quisiera saber cuántos países colocan un bono a 2027 a una tasa fija de 3,52%. Y en segundo lugar, abrió el bono a 2050 con un rendimiento de 4,9% de interés. Y tendría que repetir la misma pregunta, pero no lo voy a hacer porque voy a decirles ahora que esta fue la emisión a mayor plazo de todos los países emergentes del mundo en lo que va del año 2016. Ningún país emergente del mundo hizo esta colocación de deuda a este plazo en lo que va del año 2016. Y es por eso que destacamos esta solidez financiera impresionante que tiene Uruguay y este gran activo y este gran capital que es fundamental precisamente para hacer la transición entre tiempos difíciles y tiempos mejores en el futuro. Quiero decirles que, habiendo sido colocada lo fundamental de esta salida al mercado en Estados Unidos y en Canadá, bancos estatales de Europa muy importantes compraron bonos uruguayos en esta colocación que hemos realizado en los últimos tiempos. Pero también la confianza se muestra en la colocación doméstica, porque Uruguay se fondea también en moneda nacional. Y también en moneda nacional hemos tenido lo que está mostrando esa lámina, una demanda que aumenta en más de 3 veces el monto licitado y al mismo tiempo un monto emitido que aumenta en más de 1,5 veces precisamente lo que se licitó inicialmente. Entonces, esta emisión de valores en moneda nacional indexada que se ha venido realizando periódicamente desde el Ministerio de Economía, también ha hecho colocaciones de este tipo el Banco Central del Uruguay, constituyen asimismo demostraciones de confianza en la situación financiera y económica del Uruguay. Obviamente, esto trae como consecuencia un descenso notable del costo de financiamiento en dólares que está pagando Uruguay como consecuencia de las últimas operaciones. Partimos ahí en esta gráfica en el año 2005 con un costo promedio en dólares de 7,8%. Estamos hoy apenas superando el 5% de promedio en la actualidad. De 7,8 hemos pasado a 5,1%. Y queridos amigos, estos son fuentes de trabajo, estos son salarios, estos son condiciones de vida de la población. No vean estos aspectos como lejanos
de la vida que vivimos todos los días. La vida que vivimos todos los días, desde el trabajo hasta el respeto a la agenda de derechos, también deriva de estos logros que el país ha conseguido, en este caso desde el punto de vista financiero. Finalizo con algo que señalé hace unos minutos. La inversión es la conducta anticíclica, esto es la de contracorriente que tiene que practicar el Uruguay. Y fíjense la paradoja que significa el hecho de que el combate a los equilibrios o a los desequilibrios macroeconómicos que requieren consistencia de las políticas que practicamos son procíclicas. Disminuir gasto en una época difícil o aumentar los impuestos en una época difícil, como estamos haciéndolo ahora, va a favor del ciclo negativo o de la etapa negativa del ciclo. Entonces tenemos que tener un camino que nos permita ir en contra de la fase negativa del ciclo. Y en circunstancias como las del Uruguay hay uno solo, genuino, durable, estructural, profundo, es la inversión. Y por eso es que le hemos puesto mucho acento al programa de inversión de los próximos años, que tiene, entre otras cosas, la clave de apoyarse en un programa importantísimo de infraestructura, que ahora se ha reforzado como consecuencia de la posible presencia de una tercera planta industrializadora de celulosa en el Uruguay. El programa original, que es el que ustedes están viendo, pone especialmente el acento en energía y en vialidad. Energía como una inversión de 4.230 millones de dólares, vialidad 2.360, infraestructura social, lo cual tiene mucho que ver con la salud y con la educación, 1.870 millones de dólares. Vivienda 1.320, comunicaciones 750, agua y saneamiento 550, puertos 550, inversión ferroviaria 360. Nosotros estamos encarando este plan por diversas vías complementarias. Por supuesto que lo estamos encarando con una participación importante del sector privado. En segundo lugar, con una participación importante de empresas públicas asociadas a instituciones como la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y en tercer lugar, con fondos presupuestales, que también están haciendo su contribución a este programa de inversiones. Y aquí tenemos una medición del avance de estas obras en el año pasado y el presente. El promedio de avance es el que está en la última línea que ustedes están viendo ahí. Entre 2015 y 2016 tenemos un avance de este programa que se puede cuantificar en un 37%, o vamos a tener, porque todavía nos queda la segunda parte del año 2016. Los que van adelante son los programas de energía y comunicaciones, que son las líneas más extensas que ustedes ven ahí en este cuadro, y que tienen entre los 2 años 15 y 16 un avance de 53% en el caso de la energía y también de 53%, están iguales en el caso de las comunicaciones. En los demás casos tenemos diferentes ritmos sobre los cuales habrá que trabajar intensamente para completar este programa durante el periodo de gobierno, este ambicioso programa que resulta fundamental para recorrer ese camino anticíclico del que hablábamos recién. Pero a ello hay que agregar que la inversión ejecutada en el marco de Fondo del Desarrollo del Interior ha llegado a 41 millones de dólares en todo el país.
Ustedes tienen ahí en cada departamento el monto de participación en estos 41 millones de dólares y los destinos de la misma han sido la infraestructura vial, una vez más, la urbana en este caso, iluminación, consolidación de barrios e infraestructura social, una vez más, como la que corresponde a la salud, la educación y la vivienda. Yo creo que el régimen de promoción de inversiones ha sido fundamental para impulsar la inversión del sector privado en Uruguay. Y ahí ustedes tienen cifras sintéticas muy importantes. Yo quiero destacar dos cosas, nada más. La línea punteada nos muestra el promedio anual de 8 años de funcionamiento del régimen de promoción para evitar errores de apreciación circunstancial. Y ese promedio, queridos amigos, es muy alto. Promedio anual de inversión promovida a través de la ley es de 1.421 millones de dólares por año. Esto es, Uruguay sigue siendo un país de inversión. Y así como hoy decíamos que desde el exterior nos ven con buenos ojos y confían en el Uruguay, ahora digamos que desde el Uruguay también nuestros compatriotas confían en el Uruguay. Y tanto sea de origen nacional o de origen extranjero, la inversión que se realiza a través del régimen de promoción de inversiones es muy importante. Y tenemos esta buena noticia que hemos compartido en los últimos días, que hay que manejar con mucha cautela, con mucha prudencia, con mucha discreción, pero Uruguay está siendo estudiado por una firma que quiere realizar en el país o que aspira a realizar en el país la mayor inversión productiva de toda nuestra historia. Y quiero decirles, también de la historia de la empresa que la va a hacer, porque nunca hicieron una inversión como la que están estudiando realizar en el país. Una inversión que totaliza aproximadamente 5.000 millones de dólares, que se subdividen en los 4.000 que invertirá directamente UPM y los 1.000 millones que tenemos que aportar los uruguayos como apoyo desde el área de la infraestructura. Y estamos hablando, queridos amigos, de 8.000 puestos de trabajo para los uruguayos, computando trabajo directo y trabajo indirecto. Queridos amigos, creo que hay razones para confiar en el Uruguay. Y esa confianza y esa autoestima colectiva que debemos sentir todos por encima de nuestras naturales diferencias, sabiendo que nos aceptamos en nuestra diversidad y que somos capaces de convertirla en una diversidad creativa, que estamos absolutamente seguros que manteniendo el rumbo, que es el gran desafío actual, Uruguay vivirá nuevamente tiempos de crecimiento mayor a la brevedad. Los indicios están a la vista, hay que confiar en el país y hay que seguir por esta trayectoria que nos llevará a los objetivos que estamos persiguiendo. Muchas gracias a todos por la atención que han prestado a esta presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Salud. Ya tenemos unas cuantas preguntas para hacerle al ministro. Los invitamos igual a enviarnos más preguntas por el WhatsApp 095-216-458. 095-216-458. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar acompañado por periodistas calificados como ustedes. Gracias, ministro. Nos han llegado muchas preguntas que tienen que ver con la discusión de la rendición, como usted podrá suponer. Nos preguntan, bueno, hoy nos levantamos todos con la noticia de que hay una serie de diputados que no estarían dispuestos a votar la reducción prevista en el artículo 6.
La pregunta, hecha de distintas maneras, pero sintéticamente es, ¿cómo piensa que va a seguir en el Parlamento este tema? E incluso alguien pregunta si estaría dispuesto el Poder Ejecutivo a vetar si se vota algo distinto en este sentido. Yo trabajé mucho para mi fortuna y para mi enriquecimiento personal con el general Liber Seregni. Y el general Liber Seregni tenía algunas expresiones que usaba frecuentemente. Cruzaremos el puente cuando lleguemos al río. Así que no me hablen del puente todavía. No hemos llegado al río, por supuesto. Estamos trabajando intensamente, procurando, obviamente, mantener las columnas vertebrales de la propuesta, sin duda. Prácticamente no hay ninguna discusión sobre la necesidad de que el país tenga una consolidación fiscal equivalente a un punto del producto. Eso no lo discute nadie. Probablemente sí tengamos que seguir conversando acerca de cómo aplicar en la práctica la disminución de gastos que ha propuesto el Poder Ejecutivo. Y lo vamos a hacer con toda la paciencia que requiere toda discusión, pero también en este caso vamos a intentar, obviamente, mantener el alma de la propuesta. Y es con esa intención que estamos permanentemente en contacto con nuestros compañeros, escuchando sus razones, sus argumentos, dando las nuestras, pero todavía hay que seguir trabajando un trecho más para llegar al río y cruzar el puente. Gracias. Bien, también tenemos algunas preguntas vinculadas con la eficiencia del gasto público y sobre el desempeño de las empresas públicas. En concreto, nos consultan sobre el anuncio del Ministerio de Economía de una mayor control de la gestión que va a hacer la OPP, concretamente, de la gestión y las inversiones de las empresas públicas. ¿Qué acciones o qué tareas ya ha comenzado a hacer el gobierno sobre este tema? Y si la OPP ya se ha involucrado, asumido algún rol en este proceso de análisis o está esperando los resultados para poder tomar parte. Bueno, este proceso ya comenzó y comenzó hace más de un año en este momento. Junto con el presidente Tabaré Vázquez y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tuvimos un encuentro fundamental con todas las empresas públicas importantes del país, las más grandes, y comenzamos a trabajar sobre dos aspectos fundamentales. Por un lado, la coordinación y el ordenamiento de las inversiones de las empresas, que son tan importantes y que sobre todo habían sido muy importantes en el periodo anterior. Y en segundo lugar, sobre un ordenamiento de sus costos operativos. Ordenamiento quiere decir, en primer lugar, reducción de costos operativos. Y en segundo lugar, el establecimiento de líneas de coherencia en los destinos de esos costos operativos. Bueno, yo puedo decir, después de algo más de un año, 14 meses concretamente de funcionamiento de esta reunión y de este trabajo, que los resultados han sido muy buenos. Fíjense ustedes que de representar la principal explicación del aumento del déficit fiscal cuando llegamos al gobierno, esto es en marzo del año pasado, las empresas públicas concebidas en su conjunto, porque hay diferentes situaciones, han pasado a representar la principal contribución a la disminución del déficit fiscal. Entonces quiere decir que el trabajo tuvo sus efectos. Ahora voy al futuro. Este trabajo va a seguir. Y yo puedo anunciar, porque estoy seguro que el presidente lo comparte, que vamos a tener una muy próxima reunión, igual a la que acabo de señalar, con las 5 principales empresas del Uruguay, para seguir trabajando en un avance sobre estas líneas de trabajo.
Así que mi respuesta, en definitiva, es afirmativa, reconoce la importancia del tema y anuncia por dónde vamos a seguir en el futuro. Ministro, hay quien realiza la consideración de que la situación de la deuda pública, el déficit y el cierto estancamiento económico eventualmente podrían hacer peligrar el grado inversor. Pregunta si usted comparte esa idea o si existe, por lo menos en el gobierno, algún temor de que ello pueda pasar. Yo creo que el grado inversor no está en peligro. El hecho de que haya, en algunos casos, un cambio de perspectiva, que no es lo mismo que un cambio de grado, tiene su explicación, obviamente. Las empresas están queriendo ver con un poco más de atención, me refiero a las calificadoras de riesgo, lo que ocurre en los próximos tiempos. Quieren ver, por ejemplo, qué pasa con el proceso de consolidación fiscal. Quieren ver cómo avanza, por ejemplo, el camino de Uruguay por el sendero de las inversiones, incluyendo los anuncios de la planta de UPM. Entonces es totalmente razonable el que tengan una perspectiva que les permita observar con más detención en los próximos 12 a 18 meses, que es el periodo sobre el cual refiere esta perspectiva de la que estamos hablando, la evolución de la economía uruguaya. Culmino diciendo, no percibo que haya peligro de pérdida del grado inversor. Bien, ministro, con respecto a la relación entre las tarifas públicas y la inflación, algunas de las preguntas vienen justamente porque por qué el gobierno se empeña en mantener altas las tarifas de ANCAP cuando el dólar baja junto al petróleo, y lo mismo en referencia a UTE, considerando la mayor diversificación en la matriz energética y en las reservas hídricas. ¿Por qué no se bajan las tarifas de electricidad? Bueno, antes que nada me gustaría, si me permiten, una pequeñísima reflexión sobre el papel de las tarifas, ¿verdad? Las tarifas son precios de bienes y servicios públicos que se cobran a la sociedad por el uso, el consumo de estos servicios. Pero son precios que involucran a la economía en su conjunto y que tienen que, por supuesto, estar asociados a la situación de la empresa a la que refiere la tarifa, pero no pueden ignorar la situación global que tiene el país y, en particular, el trabajo que está haciendo el país desde el punto de vista político-económico para encarar precisamente la situación macroeconómica, como la que vivimos hoy, el tema de las presiones inflacionarias, el tema del resultado fiscal negativo. Entonces, es absolutamente comprensible, claro, compartible que un gobierno ponga en los diferentes platillos de la balanza, antes de tomar una decisión, todos estos factores. Y pongo ejemplos concretos. Las tarifas de los servicios públicos de Uruguay, de precios de bienes y servicios públicos de Uruguay, pasaron durante mucho tiempo evolucionando por debajo de la inflación. Esto es, en términos reales negativos, durante mucho tiempo. Entonces, no es que se pueda hablar de que Uruguay ha usado las tarifas de los servicios públicos con fines exclusivamente fiscales, ni mucho menos. Hubo largos periodos en que se usaron al servicio de objetivos antiinflacionarios. Y por eso es que disminuyeron en términos reales, pero durante largo tiempo. Entonces, no hay una respuesta general para cada empresa, no puede haber. Porque las situaciones de las empresas son distintas. No podemos comparar la situación de ANCAP con la situación de las otras 4 grandes empresas públicas del Uruguay, porque son distintas situaciones. Entonces, creo que Uruguay ha sido, dada la situación de ANCAP, muy moderado en la administración de la tarifa, que no ha cambiado desde hace mucho tiempo, y a mí me parece que tenemos que seguir
precisamente trabajando en este terreno con un adecuado equilibrio entre todos los aspectos que están en juego. Y así lo vamos a hacer, sin descuidar la situación de la empresa, por supuesto. Ahora, no descuidar la situación de la empresa no significa olvidarnos de los problemas que tiene la empresa. Pues yo podría decir, bueno, mantenemos las tarifas de ANCAP porque ANCAP está en una situación difícil. Solo que debo hacer algo para corregir la situación difícil en la que está ANCAP. Y es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Economía, colaborando para ayudar a que ANCAP alcance un nuevo equilibrio a corto plazo. Y eso se va a reflejar en el futuro con una tarifa adecuada a los intereses de la sociedad en su conjunto. Ministro, un par más. Hay temas que siempre aparecen, se reiteran, se los hemos preguntado muchas veces. Acá nos preguntan por la evolución del precio del dólar, por ejemplo. Pero yo le quería preguntar en particular sobre la situación del Mercosur. Es decir, la pregunta gruesa que uno se hace, diría, ¿de qué sirve hoy el Mercosur? Si el Mercosur está haciendo algo positivo, a esta altura se ha convertido en un obstáculo, ¿hacia dónde va a evolucionar un Mercosur que ni siquiera se pueden reunir los cancilleres hoy? Bueno, antes que nada y sin ignorar el comienzo de la pregunta, sobre el dólar no va a haber sorpresas. El Banco Central va a seguir practicando la misma política que ha venido practicando hasta ahora, que es la política indicada en materia cambiaria y que rompe con una historia previa del Uruguay que fue nefasta desde este punto de vista. Y esa política se llama flexibilidad cambiaria. Esto es el acompañamiento de las tendencias internacionales, evitando volatilidades, como tantas veces lo ha dicho el presidente Vergara. Ahora, quiero decirles que los acontecimientos en Estados Unidos, ya que la pregunta me lo permite, están demostrando que los ritmos de reordenamiento monetario de los Estados Unidos van muy lentos. Y sobre todo en esta campaña electoral que está mostrando, entre muchos norteamericanos, signos de preocupación que seguramente van a conducir, desde el punto de vista que ahora nos interesa a nosotros, mucha cautela en el manejo monetario de Estados Unidos y de las tasas de interés. Por lo tanto, vaticino que vamos a tener un periodo de tranquilidad desde este punto de vista. Un periodo de mucha moderación. Y en ese esquema de moderación, la flexibilidad del banco es fundamental. Así que no hay que esperar sorpresas. Yo diría una evolución muy gradual, muy cautelosa del tipo de cambio, muy tranquila, al menos hasta después de las elecciones. Bien, sobre el segundo punto, es preocupante la situación del Mercosur. Creo que nunca habíamos llegado a esta situación en la que ya no solo no operamos como bloque de integración subregional, en este caso, que tiene importancia para la producción, el comercio, la inversión, sino que tenemos problemas institucionales graves. Tenemos un proyecto de integración que nació con mucha ambición institucional, se hablaba de mercado común en el Tratado de Asunción y hoy está demostrando su enorme debilidad desde el punto de vista institucional. Creo que habrá que encarar esto con mucha sinceridad, con mucho esfuerzo. Sinceramente, yo no quiero dar una respuesta por compromiso. Yo no veo una salida clara a corto plazo, no la veo. Si la viera, la compartiría con ustedes. Tampoco quiero anunciar que seguramente nos vamos a reunir y vamos a solucionar nuestros problemas, porque no lo sé. Más bien desconfío de que a corto plazo pueda haber una salida. Ahora sí quiero decir esto. Si los países del Mercosur no buscan el camino para salir de la región y hacer acuerdo con países, bloques
de otras partes del mundo, entonces yo diría que Mercosur estará perdido para siempre. Ya que tratamos el tema del comercio, nos llega una consulta de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. Se refiere a cuál es la perspectiva de negocios con Estados Unidos en referencia a alimentos e inversiones y qué beneficios impositivos podría haber para invertir en producción de alimentos y energía en Uruguay. Sobre la primera parte de la pregunta, estamos en el mejor de los tiempos en muchos años. Estados Unidos ha crecido enormemente como comprador de bienes y de servicios en Uruguay. En bienes está ocupando el 4º lugar, ya, ahora, y en servicios, en algunos servicios, ocupa el 1er lugar. En la venta de tecnología de la información de Uruguay, Estados Unidos es el principal comprador. Por lo tanto, desde el punto de vista comercial, estamos en un momento floreciente, diría yo. Y en materia de bienes, además, con el trabajo que ha aportado desde el gobierno el ministro de Agricultura, Tabaré Aguerre, hemos progresado enormemente en algunos rubros que han hecho que el TIFA, que firmamos oportunamente, porque no pudimos hacerlo con un tratado de libre comercio, haya tenido resultados muy buenos desde el punto de vista del comercio. Pero ahora voy a inversiones, porque Estados Unidos es uno de los principales orígenes de la inversión extranjera en Uruguay también. Y su participación en el total de la inversión extranjera directa ha venido creciendo notoriamente en los últimos tiempos. La pregunta incluye estímulos. Obviamente, al servicio del estímulo a esas inversiones están todos los regímenes especiales que ofrece Uruguay para atraer inversión del exterior, desde el régimen de zonas francas hasta el régimen de admisión temporaria, pasando por la aplicación de la ley de inversiones y sus importantes tratamientos fiscales favorables en materia impositiva. Ministro Danilo Astori, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, damas y caballeros, agradecemos al ministro de Economía, contador Danilo Astori, su aporte en el tema expuesto. También a la señora Marcela Doval y al doctor Alfonso Leza por su colaboración y apoyo. Les deseamos una muy buena tarde.